Capítulo primero. Hemos creído en el amor. Abraham, nuestro padre en la fe. La fe nos abre el camino y acompaña nuestros pasos a lo largo de la historia. Por eso, si queremos entender lo que es la fe, tenemos que narrar su recorrido, el camino de los hombres creyentes, cuyo testimonio encontramos en primer lugar en el Antiguo Testamento. En él, Abraham, nuestro padre en la fe, ocupa un lugar destacado. En su vida sucede algo desconcertante. Dios le dirige la palabra, se revela como un Dios que habla y lo llama por su nombre. La fe está vinculada a la escucha. Abraham no ve a Dios, pero oye su voz. De este modo la fe adquiere un carácter personal. Aquí Dios no se manifiesta como el Dios de un lugar, ni tampoco aparece vinculado a un tiempo sagrado determinado, sino como el Dios de una persona. El Dios de Abraham, Isaac y Jacob, capaz de entrar en contacto con el hombre y establecer una alianza con él. La fe es la respuesta a una palabra que interpela personalmente, a un tú que nos llama por nuestro nombre. Lo que esta palabra comunica a Abraham es una llamada y una promesa. En primer lugar, es una llamada a salir de su tierra, una invitación a abrirse a una vida nueva, comienzo de un éxodo que lo lleva hacia un futuro inesperado. La visión que la fe da a Abraham estará siempre vinculada a este paso adelante que tiene que dar. La fe ve en la medida en que camina, en que se adentra en el espacio abierto por la palabra de Dios. Esta palabra encierra además una promesa: tu descendencia será numerosa, serás padre de un gran pueblo. Es verdad que, en cuanto respuesta a una palabra que la precede, la fe de Abraham será siempre un acto de memoria. Sin embargo, esta memoria no se queda en el pasado, sino que, siendo memoria de una promesa, es capaz de abrir al futuro, de iluminar los pasos a lo largo del camino. De este modo, la fe, en cuanto memoria del futuro, memoria futuri, está estrechamente ligada con la esperanza. Lo que se pide a Abraham es que se fíe de esta palabra. La fe entiende que la palabra, aparentemente efímera y pasajera, cuando es pronunciada por el Dios fiel, se convierte en lo más seguro e inquebrantable que pueda haber, en lo que hace posible que nuestro camino tenga continuidad en el tiempo. La fe acoge esta palabra como roca firme, para construir sobre ella con sólido fundamento. Por eso la Biblia, para hablar de la fe, usa la palabra hebrea emuná, derivada del verbo amán, cuya raíz significa sostener. El término emunah puede significar tanto la fidelidad de Dios como la fe del hombre. El hombre fiel recibe su fuerza confiándose en las manos de Dios. Jugando con las dos acepciones de la palabra, presentes también en los correspondientes términos griego, pistos, y latino, fidelis, San Cirilo de Jerusalén ensalza la dignidad del cristiano, que recibe el mismo calificativo que Dios. Ambos son llamados fieles. San Agustín lo explica así: el hombre es fiel creyendo a Dios, que promete. Dios es fiel dando lo que promete al hombre. Un último aspecto de la historia de Abraham es importante para comprender su fe. La palabra de Dios, aunque lleva consigo novedad y sorpresa, no es en absoluto ajena a la propia experiencia del patriarca. Abraham reconoce en esa voz que se le dirige una llamada profunda, inscrita desde siempre en su corazón. Dios asocia su promesa a aquel lugar en el que la existencia del hombre se manifiesta desde siempre prometedora: la paternidad, la generación de una nueva vida. Sara te va a dar un hijo, lo llamarás Isaac. El Dios que pide a Abraham que se fíe totalmente de él se revela como la fuente de la que proviene toda vida. De esta forma, la fe se pone en relación con la paternidad de Dios, de la que procede la creación. El Dios que llama a Abraham es el Dios creador, que llama a la existencia de lo que no existe, que nos eligió antes de la fundación del mundo y nos ha destinado a ser sus hijos. Para Abraham, la fe en Dios ilumina las raíces más profundas de su ser, le permite reconocer la fuente de bondad que hay en el origen de todas las cosas y confirmar que su vida no procede de la nada o la casualidad, sino de una llamada y un amor personal. El Dios misterioso que lo ha llamado no es un Dios extraño,
sino aquel que es origen de todo y que todo lo sostiene. La gran prueba de la fe de Abraham, el sacrificio de su hijo Isaac, nos permite ver hasta qué punto este amor originario es capaz de garantizar la vida incluso después de la muerte. La palabra que ha sido capaz de suscitar un hijo con su cuerpo medio muerto y en el seno estéril de Sara, será también capaz de garantizar la promesa de un futuro más allá de toda amenaza o peligro. La fe de Israel. En el libro del Éxodo, la historia del pueblo de Israel sigue la estela de la fe de Abraham. La fe nace de nuevo de un don originario. Israel se abre a la intervención de Dios, que quiere librarlo de su miseria. La fe es la llamada a un largo camino para adorar al Señor en el Sinaí y heredar la tierra prometida. El amor divino se describe con los rasgos de un padre que lleva de la mano a su hijo por el camino. La confesión de fe de Israel se formula como narración de los beneficios de Dios, de su intervención para liberar y guiar al pueblo, narración que el pueblo transmite de generación en generación. Para Israel, la luz de Dios brilla a través de la memoria de las obras realizadas por el Señor, conmemoradas y confesadas en el culto, transmitidas de padres a hijos. Aprendemos así que la luz de la fe está vinculada al relato concreto de la vida, al recuerdo agradecido de los beneficios de Dios y al cumplimiento progresivo de sus promesas. La arquitectura gótica lo ha expresado muy bien. En las grandes catedrales, la luz llega del cielo a través de las vidrieras en las que está representada la historia sagrada. La luz de Dios nos llega a través de la narración de su revelación, y de este modo puede iluminar nuestro camino en el tiempo, recordando los beneficios divinos, mostrando cómo se cumplen sus promesas. Por otro lado, la historia de Israel también nos permite ver cómo el pueblo ha caído tantas veces en la tentación de la incredulidad. Aquí lo contrario de la fe se manifiesta como idolatría. Mientras Moisés habla con Dios en el Sinaí, el pueblo no soporta el misterio del rostro oculto de Dios, no aguanta el tiempo de espera. La fe, por su propia naturaleza, requiere renunciar a la posesión inmediata que parece ofrecer la visión. Es una invitación a abrirse a la fuente de la luz, respetando el misterio propio de un rostro, que quiere revelarse personalmente y en el momento oportuno. Martin Buber citaba esta definición de idolatría del rabino de Koch. Se da idolatría cuando un rostro se dirige reverentemente a un rostro que no es un rostro. En lugar de tener fe en Dios, se prefiere adorar al ídolo, cuyo rostro se puede mirar, cuyo origen es conocido, porque lo hemos hecho nosotros. Ante el ídolo, no hay riesgo de una llamada que haga salir de las propias seguridades, porque los ídolos tienen boca y no hablan. Vemos entonces que el ídolo es un pretexto para ponerse a sí mismo en el centro de la realidad, adorando la obra de las propias manos. Perdida la orientación fundamental que da unidad a su existencia, el hombre se disgrega en la multiplicidad de sus deseos, negándose a esperar el tiempo de la promesa. Se desintegra en los múltiples instantes de su historia. Por eso la idolatría es siempre politeísta, ir sin meta alguna de un señor a otro. La idolatría no presenta un camino, sino una multitud de senderos que no llevan a ninguna parte y forman más bien un laberinto. Quien no quiere fiarse de Dios se ve obligado a escuchar las voces de tantos ídolos que le gritan: «Fíate de mí». La fe, en cuanto asociada a la conversión, es lo opuesto a la idolatría. Es separación de los ídolos para volver al Dios vivo mediante un encuentro personal. Creer significa confiarse a un amor misericordioso, que siempre acoge y perdona, que sostiene y orienta la existencia, que se manifiesta poderoso en su capacidad de enderezar lo torcido de nuestra historia. La fe consiste en la disponibilidad para dejarse transformar una y otra vez por la llamada de Dios. He aquí la paradoja. En el continuo volverse al Señor, el hombre encuentra un camino seguro,
que lo libera de la dispersión a que le someten los ídolos. En la fe de Israel destaca también la figura de Moisés, el mediador. El pueblo no puede ver el rostro de Dios. Es Moisés quien habla con Yahvé en la montaña y transmite a todos la voluntad del Señor. Con esta presencia del mediador, Israel ha aprendido a caminar unido. El acto de fe individual se inserta en una comunidad, en el nosotros común del pueblo, que en la fe es como un solo hombre, mi hijo primogénito, como llama Dios a Israel. La mediación no representa aquí un obstáculo, sino una apertura. En el encuentro con los demás, la mirada se extiende a una verdad más grande que nosotros mismos. Rousseau lamentaba no poder ver a Dios personalmente. ¿Cuántos hombres entre Dios y yo? Es tan simple y natural que Dios se haya dirigido a Moisés para hablar a Jean-Jacques Rousseau. Desde una concepción individualista y limitada del conocimiento, no se puede entender el sentido de la mediación, esa capacidad de participar en la visión del otro, ese saber compartido, que es el saber propio del amor. La fe es un don gratuito de Dios que exige la humildad y el valor de fiarse y confiarse, para poder ver el camino luminoso del encuentro entre Dios y los hombres, la historia de la salvación. La plenitud de la fe cristiana. Abraham saltaba de gozo pensando ver mi día. Lo vio y se llenó de alegría. Según estas palabras de Jesús, la fe de Abraham estaba orientada ya a él, en cierto sentido, era una visión anticipada de su misterio. Así lo entiende San Agustín al afirmar que los patriarcas se salvaron por la fe, pero no la fe en el Cristo ya venido, sino la fe en el Cristo que había de venir, una fe en tensión hacia el acontecimiento futuro de Jesús. La fe cristiana está centrada en Cristo, es confesar que Jesús es el Señor y Dios lo ha resucitado de entre los muertos. Todas las líneas del Antiguo Testamento convergen en Cristo. Él es el sí definitivo a todas las promesas, el fundamento de nuestro amén último a Dios. La historia de Jesús es la manifestación plena de la fiabilidad de Dios. Si Israel recordaba las grandes muestras de amor de Dios que constituían el centro de su confesión y abrían la mirada de su fe, ahora la vida de Jesús se presenta como la intervención definitiva de Dios, la manifestación suprema de su amor por nosotros. La palabra que Dios nos dirige en Jesús no es una más entre otras, sino su palabra eterna. No hay garantía más grande que Dios nos pueda dar para asegurarnos su amor, como recuerda San Pablo. La fe cristiana es, por tanto, fe en el amor pleno, en su poder eficaz, en su capacidad de transformar el mundo e iluminar el tiempo. Hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en él. La fe reconoce el amor de Dios manifestado en Jesús como el fundamento sobre el que se asienta la realidad y su destino último. La mayor prueba de la fiabilidad del amor de Cristo se encuentra en su muerte por los hombres. Si dar la vida por los amigos es la demostración más grande de amor, Jesús ha ofrecido la suya por todos, también por los que eran sus enemigos, para transformar los corazones. Por eso los evangelistas han situado en la hora de la cruz el momento culminante de la mirada de fe, porque en esa hora resplandece el amor divino en toda su altura y amplitud. San Juan introduce aquí su solemne testimonio cuando, junto a la Madre de Jesús, contempla al que habían atravesado. El que lo vio da testimonio, su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad, para que también vosotros creáis. Dostoyevsky, en su obra El idiota, hace decir al protagonista, el príncipe Miskin, a la vista del cuadro de Cristo muerto en el sepulcro, obra de Hans Holbein, el joven: un cuadro así podría incluso hacer perder la fe a alguno. En efecto, el cuadro representa con crudeza los efectos devastadores de la muerte en el cuerpo de Cristo, y sin embargo, precisamente en la contemplación de la muerte de Jesús,
la fe se refuerza y recibe una luz resplandeciente cuando se revela como fe en su amor indefectible por nosotros, que es capaz de llegar hasta la muerte para salvarnos. En este amor, que no se ha sustraído a la muerte para manifestar cuánto me ama, es posible creer. Su totalidad vence cualquier suspicacia y nos permite confiarnos plenamente en Cristo. Ahora bien, la muerte de Cristo manifiesta la total fiabilidad del amor de Dios a la luz de la resurrección. En cuanto resucitado, Cristo es testigo fiable, digno de fe, apoyo sólido para nuestra fe. Si Cristo no ha resucitado, vuestra fe no tiene sentido, dice San Pablo. Si el amor del Padre no hubiese resucitado a Jesús de entre los muertos, si no hubiese podido devolver la vida a su cuerpo, no sería un amor plenamente fiable, capaz de iluminar también las tinieblas de la muerte. Cuando San Pablo habla de su nueva vida en Cristo, se refiere a la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó por mí. Esta fe del Hijo de Dios es ciertamente la fe del apóstol de los gentiles en Jesús, pero supone la fiabilidad de Jesús, que se funda, sí, en su amor hasta la muerte, pero también en ser Hijo de Dios. Precisamente porque Jesús es el Hijo, porque está radicado de modo absoluto en el Padre, ha podido vencer a la muerte y hacer resplandecer plenamente la vida. Nuestra cultura ha perdido la percepción de esta presencia concreta de Dios, de su acción en el mundo. Pensamos que Dios solo se encuentra más allá, en otro nivel de realidad, separado de nuestras relaciones concretas. Pero si así fuese, si Dios fuese incapaz de intervenir en el mundo, su amor no sería verdaderamente poderoso, verdaderamente real, y no sería entonces ni siquiera verdadero amor, capaz de cumplir esa felicidad que promete. En tal caso, creer o no, creer en Él sería totalmente indiferente. Los cristianos, en cambio, confiesan el amor concreto y eficaz de Dios, que obra verdaderamente en la historia y determina su destino final, amor que se deja encontrar, que se ha revelado en plenitud en la pasión, muerte y resurrección de Cristo. La plenitud a la que Jesús lleva a la fe tiene otro aspecto decisivo. Para la fe, Cristo no es sólo aquel en quien creemos, la manifestación máxima del amor de Dios, sino también aquel con quien nos unimos para poder creer. La fe no solo mira a Jesús, sino que mira desde el punto de vista de Jesús con sus ojos. Es una participación en su modo de ver. En muchos ámbitos de la vida confiamos en otras personas que conocen las cosas mejor que nosotros. Tenemos confianza en el arquitecto que nos construye la casa, en el farmacéutico que nos da la medicina para curarnos, en el abogado que nos defiende en el tribunal. Tenemos necesidad también de alguien que sea fiable y experto en las cosas de Dios. Jesús, su Hijo, se presenta como aquel que nos explica a Dios. La vida de Cristo, su modo de conocer al Padre, de vivir totalmente en relación con Él, abre un espacio nuevo a la experiencia humana en el que podemos entrar. La importancia de la relación personal con Jesús mediante la fe queda reflejada en los diversos usos que hace San Juan del verbo credere. Junto a creer que es verdad lo que Jesús nos dice, San Juan usa también las locuciones creer a Jesús y creer en Jesús. Creemos a Jesús cuando aceptamos su palabra, su testimonio, porque Él es veraz. Creemos en Jesús cuando lo acogemos personalmente en nuestra vida y nos confiamos a Él, uniéndonos a Él mediante el amor y siguiéndolo a lo largo del camino. Para que pudiésemos conocerlo, acogerlo y seguirlo, el Hijo de Dios ha asumido nuestra carne y así su visión del Padre se ha realizado también al modo humano, mediante un camino y un recorrido temporal. La fe cristiana es fe en la encarnación del Verbo y en su resurrección en la carne. Es fe en un Dios que se ha hecho tan cercano, que ha entrado en nuestra historia. La fe en el Hijo de Dios hecho hombre en Jesús de Nazaret no nos separa de la realidad.
sino que nos permite captar su significado profundo, descubrir cuánto ama Dios a este mundo y cómo lo orienta incesantemente hacia sí. Y esto lleva al cristiano a comprometerse, a vivir con mayor intensidad todavía el camino sobre la tierra. La salvación mediante la fe. A partir de esta participación en el modo de ver de Jesús, el apóstol Pablo nos ha dejado en sus escritos una descripción de la existencia creyente. El que cree, aceptando el don de la fe, es transformado en una criatura nueva, recibe un nuevo ser, un ser filial que se hace hijo en el Hijo. Abba, Padre. Es la palabra más característica de la experiencia de Jesús, que se convierte en el núcleo de la experiencia cristiana. La vida en la fe, en cuanto a existencia filial, consiste en reconocer el don originario y radical que está a la base de la existencia del hombre, y puede resumirse en la frase de San Pablo a los Corintios: ¿tienes algo que no hayas recibido? Precisamente en este punto se sitúa el corazón de la polémica de San Pablo con los fariseos, la discusión sobre la salvación mediante la fe o mediante las obras de la ley. Lo que San Pablo rechaza es la actitud de quien pretende justificarse a sí mismo ante Dios mediante sus propias obras. Este, aunque obedezca a los mandamientos, aunque haga obras buenas, se pone a sí mismo en el centro y no reconoce que el origen de la bondad es Dios. Quien obra así, quien quiere ser fuente de su propia justicia, ve cómo pronto se le agota y se da cuenta de que ni siquiera puede mantenerse fiel a la ley. Se cierra, aislándose del Señor y de los otros, y por eso mismo su vida se vuelve vana, sus obras estériles como árbol lejos del agua. San Agustín lo expresa así con su lenguaje conciso y eficaz: Abbeo qui fecit te noli deficere nec ad te. De aquel que te ha hecho, no te alejes ni siquiera para ir a ti. Cuando el hombre piensa que, alejándose de Dios, se encontrará a sí mismo, su existencia fracasa. La salvación comienza con la apertura a algo que nos precede, a un don originario que afirma la vida y protege la existencia. Solo abriéndonos a este origen y reconociéndolo es posible ser transformados, dejando que la salvación obre en nosotros y haga fecunda la vida, llena de buenos frutos. La salvación mediante la fe consiste en reconocer el primado del don de Dios, como bien resume San Pablo. En efecto, por gracia estáis salvados, mediante la fe. Y esto no viene de vosotros, es don de Dios. La nueva lógica de la fe está centrada en Cristo. La fe en Cristo nos salva, porque en Él la vida se abre radicalmente a un amor que nos precede y nos transforma desde dentro, que obra en nosotros y con nosotros. Así aparece con claridad en la exégesis que el apóstol de los gentiles hace de un texto del Deuteronomio, interpretación que se inserta en la dinámica más profunda del Antiguo Testamento. Moisés dice al pueblo que el mandamiento de Dios no es demasiado alto ni está demasiado alejado del hombre. No se debe decir: ¿quién de nosotros subirá al cielo y nos lo traerá? O ¿quién de nosotros cruzará el mar y nos lo traerá? Pablo interpreta esta cercanía de la palabra de Dios como referida a la presencia de Cristo en el cristiano. No digas en tu corazón: ¿quién subirá al cielo?, es decir, para hacer bajar a Cristo, o ¿quién bajará al abismo?, es decir, para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Cristo ha bajado a la tierra y ha resucitado de entre los muertos. Con su encarnación y resurrección, el Hijo de Dios ha abrazado todo el camino del hombre y habita en nuestros corazones mediante el Espíritu Santo. La fe sabe que Dios se ha hecho muy cercano a nosotros, que Cristo se nos ha dado como un gran don que nos transforma interiormente, que habita en nosotros, y así nos da la luz que ilumina el origen y el final de la vida, el arco completo del camino humano. Así podemos entender la novedad que aporta la fe. El creyente es transformado por el amor, al que se abre por la fe, y al abrirse a este amor que se le ofrece, su existencia se dilata más allá de sí mismo. Por eso San Pablo puede afirmar: no soy yo el que vive, es Cristo quien vive en mí, y exhortar: que Cristo habite por la fe en vuestros corazones.
en la fe, el yo del creyente se ensancha para ser habitado por otro, para vivir en otro, y así su vida se hace más grande en el amor. En esto consiste la acción propia del Espíritu Santo. El cristiano puede tener los ojos de Jesús, sus sentimientos, su condición filial, porque se le hace partícipe de su amor, que es el Espíritu. Y en este amor se recibe, en cierto modo, la visión propia de Jesús. Sin esta conformación en el amor, sin la presencia del Espíritu que lo infunde en nuestros corazones, es imposible confesar a Jesús como Señor. La forma eclesial de la fe. De este modo, la existencia creyente se convierte en existencia eclesial. Cuando San Pablo habla a los cristianos de Roma de que todos los creyentes forman un solo cuerpo en Cristo, les pide que no sean orgullosos, sino que se estimen según la medida de la fe que Dios otorgó a cada cual. El creyente aprende a verse a sí mismo a partir de la fe que profesa. La figura de Cristo es el espejo en el que descubre su propia imagen realizada. Y como Cristo abraza en sí a todos los creyentes que forman su cuerpo, el cristiano se comprende a sí mismo dentro de este cuerpo, en relación originaria con Cristo y con los hermanos en la fe. La imagen del cuerpo no pretende reducir al creyente a una simple parte de un todo anónimo, a mera pieza de un gran engranaje, sino que subraya más bien la unión vital de Cristo con los creyentes y de todos los creyentes entre sí. Los cristianos son uno, sin perder su individualidad, y en el servicio a los demás cada uno alcanza hasta el fondo su propio ser. Se entiende entonces por qué fuera de este cuerpo, de esta unidad de la Iglesia en Cristo, de esta Iglesia que, según la expresión de Romano Guardini, es la portadora histórica de la visión integral de Cristo sobre el mundo, la fe pierde su medida, ya no encuentra su equilibrio, el espacio necesario para sostenerse. La fe tiene una configuración necesariamente eclesial, abre al cristiano individual a todos los hombres. La palabra de Cristo, una vez escuchada y por su propio dinamismo, en el cristiano se transforma en respuesta y se convierte en palabra pronunciada, en confesión de fe. Como dice San Pablo, con el corazón se cree y con los labios se profesa. La fe no es algo privado, una concepción individualista, una opinión subjetiva, sino que nace de la escucha y está destinada a pronunciarse y a convertirse en anuncio. En efecto, ¿cómo creerán en aquel de quien no han oído hablar? ¿Cómo oirán hablar de él sin nadie que anuncie? La fe se hace entonces operante en el cristiano a partir del don recibido, del amor que atrae hacia Cristo, y le hace partícipe del camino de la Iglesia, peregrina en la historia hasta su cumplimiento. Quien ha sido transformado de este modo adquiere una nueva forma de ver. La fe se convierte en luz para sus ojos.